Tengo miedo, tengo mucho miedo, estoy muy atemorizado. Todos odiamos tener miedo. Nos molesta que nosotros, nuestros familiares o nuestros hijos tengan miedo de algo. Nos encantaría ser las personas más atrevidas del mundo, que no nos dé nada, ningún tipo de miedo. Si quiero hablar con la chica, voy y hablo con la chica. Si quiero irme de viaje solo, me voy de viaje solo. El miedo no existe para mí. Si quiero renunciar a mi trabajo y hacer mi propia empresa, no me da miedo nada. Todos quisiéramos eso. Sin embargo, estamos llenos de miedo. Algunos miedos son lógicos, pero algunos no. Pero sea como sea, el miedo está en nuestra cabeza. Ahora, la pregunta biológica, evolutiva, darwiniana, mis queridos alumnos, es ¿por qué existe el miedo? ¿Cuál será la razón? Porque si lo tenemos todos los seres humanos, y de hecho lo tienen muchísimas especies, es porque alguna lógica y funcionalidad habrá tenido en algún momento. Pensémonos y pongámonos en modo evolutivo y supongamos una situación. Digamos que estamos en un lugar agreste, cientos de miles de años atrás, y estamos buscando comida. Y vemos por ahí un hueco, una guarida, tal vez de un animal, y queremos comer. Entonces, pero es oscuro el lugar, entonces no sé si meter la mano o no meter la mano. ¿Y por qué me daría miedo meter la mano? Porque tal vez voy a encontrar con una víbora ahí. Entonces, el miedo aparece para que nos proteja de las consecuencias ante una situación. Entonces, me da miedo meter la mano, por si acaso voy a agarrar un palo, pruebo y efectivamente había una serpiente o tal vez había otro animal. Sea como sea, el miedo lo que me hace es protegerme de las consecuencias ante una acción. Pongámonos en una situación mucho más urbana, estoy manejando, estoy apurado y veo que quiero pasar rápido por un cruce. Aparentemente no hay nadie, no hay carros, aparte son las 5:30 de la mañana, no va a pasar nada, empiezo a acelerar, pero en eso, ¡prim!, aparece nuevamente en mi cabeza el miedo y me dice, cuidado compadre, cuidado, mejor frena, ¿qué tal si te encuentras con...? Y frenas. Pase o no pase nada, es importante la aparición del miedo. ¿Para qué aparece el miedo? Para advertirte de las consecuencias futuras. Algunas veces los miedos tienen absoluta lógica, como los casos que les he contado, pero algunas veces ninguna. Hemos ido adquiriendo los miedos porque alguien nos pasó ese miedo, porque nos contó muchas veces que algo es súper peligroso, no viajes porque es muy peligroso, entonces nosotros adquirimos ese miedo. O, ¿qué pasa si le hablas a la chica y después todo el mundo te dice, la chica te dice que no y toda la gente se va a burlar de ti y adquieres esa información? O, ¿qué pasa si renuncias y después te quedas sin trabajo? ¿Qué vas a hacer? ¿Y tus hijos qué van a comer? Y adquieres ese miedo. A veces los miedos son lógicos y a veces no son tan lógicos. Pero, ¿cómo hago para vencerlos? Porque estar lleno de miedo lo que nos trae normalmente son ataduras. ¿Cómo hago? Entonces, ¿cómo hago para vencer el miedo? A lo que sea, ¿cómo hago? Primero hay que empezar a hablarle al miedo. Pero no hablar del miedo, sino hablarle al miedo. Pero tenemos que entender que el miedo está hecho para prevenirnos de una consecuencia posterior. ¿Qué pasa si nosotros le decimos al miedo, miedo, gracias por estar ahí, pero yo voy a asumir la consecuencia, no te preocupes? Entonces en ese momento el miedo ya no tiene ningún sentido. El miedo lo que quiere es evitar que tú te encuentres con esa consecuencia. Pero si tú dices, no te preocupes, yo asumo esa consecuencia, al parecer el miedo pierde valor, pierde poder, pierde trabajo, pierde funcionalidad. Hablémonos a nosotros mismos, o sea, a nuestros miedos, y decirle, no te preocupes hermano, que todo está bien, yo voy a asumir las consecuencias. Otra estrategia poderosa para perder esos miedos que están atormentando nuestras vidas es no darle demasiado poder. Por ejemplo, el famoso miedo a hablar en público, el famoso miedo de volar en avión. Yo tengo miedo a volar en avión, yo tengo mucho miedo a volar en avión. Cuando tú hablas sobre ese miedo, ¿qué crees que está pasando en tu cabeza? Recuerda que el miedo es un recuerdo.
Y el recuerdo es una conexión de redes dendríticas. O sea, son neuronas que han hecho conexiones unas con otras. Cuando yo hablo sobre algo, estoy utilizando más esa red neuronal. O sea, la estoy fortaleciendo. Porque mientras más uso un recuerdo, más fuerte se pone. Y mientras más veces yo hablo sobre algo, ese puente más fuerte se va a poner. ¿Qué tal si nosotros empezamos a decirnos a nosotros mismos que no, yo en avión vuelo normalmente, no tengo ningún problema para volar, no hay problema, no hay ninguna situación. Yo, hablar en público, por favor, para mí hablar en público es lo más maravilloso del mundo. Es posible que en ese momento no sea lo más maravilloso del mundo. Sin embargo, estamos construyendo una idea, construyendo un recuerdo. ¿Qué va a pasar? Tu cerebro va a decir, va a empezar a entrar en conflicto, porque no que yo le tenía miedo a volar. Entonces ese puente de neuronas va a empezar a desaparecer o a dejar de usarse y se va a empezar a construir un nuevo puente que diga yo amo volar, me encanta escuchar el sonido del avión despegando, la voz de la aeromoza que me está diciendo cosas, el ambiente, el lugar, me encanta ver las nubes. Entonces en ese momento tus redes dendríticas se están formando. ¿Cómo hago para eliminar lo otro? Simplemente desúsalo. Entonces, hemos visto aquí dos estrategias muy interesantes para perder el miedo a lo que sea utilizando poderosamente la palabra. Utilícelo, pruébelo y me cuenta. Mis queridos amigos, seguimos hablando sobre el miedo. Todos sentimos que nos gustaría no tener miedo, pero ¿saben qué? El miedo tiene una razón, un sentido. Sirve para muchas cosas, pero claro, nos inhibe en muchas otras. Estoy ahora con un especialista, un investigador, psicólogo, el comunicador, además, Amaro La Rosa. ¿Cómo estás, Amaro? Bienvenido aquí a La Neurona Reina. Hola, Miguel. Un placer estar aquí. Gracias. Oye, el tema del miedo, que puede parecer muy pesado, incómodo, es súper útil. Sin miedo no somos nada. Desde luego, los seres humanos y los animales, ¿no? Por ejemplo, en el terremoto de Sumatra de hace unos años, los elefantes empezaron a inquietarse, a moverse, a llorar. La gente a veces no sabe que los elefantes lloran. Y luego fugaron hacia las colinas. Antes de saber... Antes murieron muchos seres humanos. ¡Qué maravilla! Sin embargo, los elefantes se fueron. ¡Qué maravilla! O sea, su capacidad de tener miedo le salvó la vida. Ciertamente, ciertamente. Y claro, además tiene una capacidad de percepción impresionante. Por supuesto. Y ese miedo ayuda a que el animal, en ese caso, y el humano, sepa manejar las situaciones. Cierto. Todos sentimos miedo en un temblor. Todos. Nadie puede negar que siente miedo. La diferencia está en cómo nos adaptemos a la situación. Qué difícil. Corremos, eso, ¿no? Nos quedamos en el sitio. Claro. Oye, cuando la gente tiene miedo, sí, que le gustaría borrar el miedo de su vida porque es como un problema. Porque hay miedos que te salvan la vida y hay otros miedos que te truncan la vida. Desde luego. Mira, hay miedos que ya son extremos, como el miedo de un sujeto que es celotípico, que tiene miedo de perder a la pareja y hasta llega al feminicidio. Entonces, ese ya es un extremo. Pero en lo normal podemos tener un miedo del cual queramos nosotros salir adelante, ¿no? De acuerdo. Lo que ocurre es que lo mejor es enfrentarlo. Sí. Obviamente, si tenemos miedo a la altura no vamos a lanzar en puente, pues, ¿no? Pero en todo caso sí es bueno tratar de afrontar ese miedo. Oye, es interesante ver cómo nos vamos volviendo más miedosos en el tiempo. Me atrevo a decir lo que a los 20, 18 años, 17 años, a ti te dicen una cosa y tú dices, vamos a montar bicicleta en Ticlio, vamos desnudos, no nos importa nada. Pero luego empezamos a ser más cuidadosos. Claro, es que el ser humano ya tiene acumula experiencias y empieza a pensar lo que le puede ocurrir, ¿no? Claro. Es el miedo a la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar después? ¿Y por qué en la adolescencia no piensas eso? Porque la persona no mide las consecuencias con la misma medida, ¿no? Sí, mira, hay la redundancia. Investigaciones muy bonitas que muestran que uno de los efectos más poderosos que tiene que ver con por qué somos tan distintos en la adolescencia que en la madurez, tiene que ver con la testosterona. Porque la testosterona en la adolescencia está súper alta y entonces yo me siento un inmortal. Y literalmente la gente se siente inmortal. Claro. Por eso cuando se enfrentan a un ladrón, por ejemplo, se enfrentan al ladrón. Un maduro le dicen, llévate las cosas, ¿no? Y no solo, es también ligado con esto la percepción del tiempo, ¿no? El tiempo les parece, va a pasar muy lentamente. ¿Por qué? Por lo mismo, por la etapa que está viviendo en su vida, ¿no? Sí.
Oye, también imagino que las mujeres cuando van a tener un niño o tienen un niño, su mundo y su percepción cambia, sus miedos son otros. Desde luego, desde luego. Tiene miedo probablemente a que su niño no nazca sano. Que ese es Debe ser un temor en un terrible. sentido lógico, debe ser terrible por tú sabes, los porcentajes que hay, ¿no? Por cada 10.000 niños tal cosa, Sí. otra, etcétera, ¿no? Y se obsesionan mirando en el Puede internet, pasar. ¿no? Y luego empiezan a ver ya la evolución del niño, a ver qué le está pasando. No empezó a caminar tales meses y se preocupan en extremo. Cuando a veces es normal, según dicen los especialistas, no es lo mío, que no todos caminamos al mismo tiempo, ¿no? Oye, Mario, yo he escuchado muchas conversaciones de horas y horas comparando qué tiene mi hijo versus tu hijo. Sí, sí, ¿no? eso es típico. Se encuentran a los niños que están esperando a un pediatra y las mamás, bueno, su niño es un genio, es el hombre araña que salta del primer piso al segundo. No hay niño torpe. Evidentemente hay niños que tienen sus limitaciones para hablar, que pasa, niños que tienen dificultades para hacer el cálculo. Pero lo cierto es que todos evolucionamos de un modo diferente, a pesar de que hay pautas generales, Sí. pero por eso somos seres humanos, somos uno cada distinto de otro, ¿no? ¿Qué pasaría con alguien que no tiene miedo? O sea, ¿existe ese síndrome o algo Mira, parecido? a veces la gente piensa, por ejemplo, que un militar o un policía no tienen miedo. Ah, interesantísimo. Y eso no es así. Un militar que afronta una situación de guerra o enfrentamiento como el que ha pasado ahora con los terroristas, tiene miedo. Lo que ocurre es que está entrenado para saber manejar su miedo. Su miedo no le impide coger el arma y disparar en caso necesario. Ajá. Pero yo soy testigo, por cuestiones de trabajo, del drama que vive a veces un militar que tiene que matar, si es un terrorista al que se le enfrentó. Pero O sea, matar es matar siempre complejo. Claro, es siempre complicado. Entonces, pero el miedo se maneja. Se maneja de alguna forma. A ver, eso solamente para entender un poco esto. O sea, uno podría acostumbrarse, por ejemplo, a situaciones muy adversas, a situaciones de mucho miedo, a bombardeos. Por ejemplo, cuando haces investigación sobre la Segunda Guerra Mundial, he visto cosas que la gente cree que los maneja, pero en el fondo después empieza su cuerpo a generar otras repercusiones. Claro, hay lo que llaman síndrome postraumático. Lo que puede pasarle con los niños en Siria o en otros lugares del mundo, en Yemen, que están sometidos a situaciones de bombardeos constantes, una inseguridad permanente, y esos niños pues no tienen una niñez, pues no pueden ir a jugar como los otros, después están prácticamente secuestrados en su casa. Entonces el miedo a lo que va a pasar es el miedo que relataba Viktor Frankl, que pasó en Auschwitz parte de su vida, y relataba es el miedo a la muerte y la incertidumbre del futuro, porque no sabían, de pronto cogían a dos presos y los mataban. Entonces nadie sabía qué iba a pasar con su vida. Y él decía, ¿cómo superarlo? Justo para ver con lo que me preguntabas antes, ¿cómo superarlo? Encontrándole sentido a la vida. O sentido al día a día, ¿no? Claro, encontrarle sentido a cosas tan simples como amarrarse los zapatos, ¿no? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Los zapatos, ¿no? Oye, me pongo a pensar varias cosas, ¿no? En este momento. Primero, cuando tú dijiste, estamos encerrados, o ellos estaban encerrados en un lugar. Pero pienso un poco en nuestra ciudad, nuestra queridísima Lima, y cómo el espacio se ha vuelto tan peligroso, o se dice que es tan peligroso, no sé si sea tan cierto, pero se dice que es tan peligroso, puede serlo, que la gente prefiere no sacar a los niños. Y cuando no sales a jugar, dejas de perderte 1.000 millones de posibilidades de interacción. No socializas, ¿no? Niños de departamento. Cierto. ¿No? Y pasa también, ligado con esto, la cuestión de la soledad. La persona empieza a sentir miedo al estar solo, porque la vida urbana es así, cada uno vive su mundo, a veces no conocemos ni cómo se llama el vecino, lo saludamos si es que se da la situación, porque eventualmente el vecino ni nos mira. Entonces, esos miedos a quedarse solo, esos miedos al asalto, ¿no? que siempre está cuidadoso con el celular porque te lo pueden robar. Estar pensando en toda una serie de cosas que hay una Oye, ciudad. me pongo a pensar, por ejemplo, en cómo la necesidad nos aumenta nuestro nivel de miedo, pero también ese cierto miedo nos ayuda a interactuar mejor. Me acuerdo una vez, fue el terremoto en Pisco, y la necesidad hizo que la gente saliera a cocinar en las calles. Pero también empezaron a aparecer organizaciones nuevas, empezaron ¿por qué? Porque hay miedo a la incertidumbre de lo que viene después. Pero ese miedo nos hace también, o sea, nos ayuda, nos une, ¿no? El miedo a la necesidad de protegerse entre nosotros. Claro, pasó en la época del gobierno de Morales Bermúdez, que hubo una devaluación muy fuerte, y empezaron ahí a darse las estrategias de supervivencia en las cocinas populares. La gente no tenía cómo comer,
se supo que hasta nicovita, perdón, era un producto de... Claro, el término este de Era un comida producto para aves, animales, claro. comida para aves, y los niños les daban esa comida para aves. Estrategia de supervivencia: en Haití comen una torta que está hecha de harina y barro, porque no tienen otra cosa que comer. Pero ya son estrategias de supervivencia que la gente encuentra para superar su miedo a morir, porque al fin y al cabo hay que alimentarse, ¿no? Ahora, yendo un poco a intentar solucionar este asunto. Hay miedos que son muy lógicos, muy sanos que aparezcan, pero hay miedos que no son tan sanos. O sea, tengo miedo, como tú decías, a que me saquen la vuelta, ¿no? Tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a volar en avión. Yo sé y me han explicado 200 millones de veces estadísticamente que la probabilidad de que se caiga un avión es casi nula, casi. Pero aún así tengo miedo. ¿Cómo venzo esos miedos? Pero mira, hay a veces cosas curiosas, ¿no? Hace poco tenía una alumna que en el salón nunca participaba. Pero cuando salió a hablar en público en una exposición, brillante, una capacidad de manejo de escena, era otra. Qué maravilla. Su miedo era a qué iban a decir sus compañeros de lo que ella hablara. Era muy insegura. Pero cuando salió al frente, no tuvo miedo a la escena. No, o sea, y claro, pero ¿qué cosa hago si tú me dices, dame unos tips, ¿no? Te diría, dame unas herramientas de cómo hago para vencer ese miedo que yo sé que es ilógico, que mi racionalidad sabe que es ilógico, pero que mi sistema límbico no me la cree. Claro, si es un miedo que tiene cierto nivel de manejo, es un miedo que la persona puede afrontarlo manejando la situación, enfrentando la situación. Pero si ¿enfrentando te refieres a qué? ¿Qué cosa hago para enfrentar la situación? Tú tienes miedo a la altura. De acuerdo. Hay formas de irse manejando. Ir a un segundo piso, mirar al segundo piso y sucesivamente... Habituarse, ¿no? Eso es posible. Pero ya cuando el miedo es irracional, cuando el miedo ya llega, en el caso de las parejas, el celoso ya extremo, el celotípico, o la celosa, la celotípica, ahí sí necesitan visitar a un especialista. De acuerdo. Porque ahí ese miedo... o las fobias ya no se las quitan con una situación, con un tip. Amaro, ¿y cómo me doy cuenta que yo estoy en el otro lado, que no lo puedo controlar? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Es que quien no puede controlar sus miedos piensa que esos son normales. La gente cree que en los extremos no se percata de que está haciendo algo negativo, pero sí se da cuenta a su pareja. El problema es cuando la pareja no quiere darse cuenta, porque a veces pasa eso, ¿no? La persona enamorada lo ve la persona perfecta a su pareja, no le encuentra defectos, y el hecho de que la cele en extremo, de pronto hasta pues la satisface, ¿no? La halaga, siente que es como que una expresión de amor. Es cierto, pero eso no es, porque eso, como conversábamos o como se ha visto ahora en el país y en muchos lados, puede conducir a dramas, ¿no? Oye, o sea, entonces es muy importante que la pareja le diga. No, a veces decimos, no, él solo se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta, como tú dices, no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque está tan embebido en una situación enfermiza, ¿no? Que no le hace notar esa situación. Claro, y aparte de eso, que se lo diga y que vayan a un especialista. Porque no solo es cuestión que le diga, porque la persona puede captarlo, pero cae en saco roto. Oye, Amaro, pero normalmente no quieren ir, ¿no? No quieren. Me imagino que lo común es que te digan... Sí, yo no soy loco. ¿Qué te pasa, no? Claro. Y eso no es así. No se necesita ser enfermo mental para ir a un especialista. De acuerdo. Entonces tiene que haber como... Yo siento que una red social que me empuje. Desde luego, que le haga darse cuenta. No solo la pareja, también la familia, porque los demás se dan cuenta también de los excesos, ¿no? Pues muy interesante, amigos, lo que estamos aprendiendo ahora. Miren la cantidad de información que está asociada al miedo. A veces uno puede juzgar el miedo y decir, este miedoso o este que no se atreve, y tal vez es parte de un proceso. Además hay que entender que el miedo es natural y biológico. Hemos evolucionado con el miedo y nos ha permitido sobrevivir a situaciones extremas. Entonces hay que entender eso por una parte. Y otra parte, hay que darse cuenta que el miedo puede ser enfermizo. Si yo he notado que mi pareja, que alguien que vive conmigo está teniendo miedos enfermizos, tengo que avisar a esa persona y avisar al grupo social a que empujen a que esa persona tenga terapias adecuadas, porque si no, lo que nos va a suceder es tratar de sobrevivir en esa situación, pero sobrevivir no es vivir, y eso hay que modificarlo. Muchas gracias, Amaro. Gracias a ti. ¿Sabías que, al parecer, algunos animales pueden detectar la llegada de terremotos antes que los humanos siquiera lo puedan sentir?
Esto puede estar relacionado al alto desarrollo de los sentidos y al contacto con el medio que les rodea. Se dice, por ejemplo, que las serpientes, los elefantes o las hormigas pueden detectar los terremotos. Si bien esto merece más investigación, es importante que empecemos a observar más a la naturaleza. La rara del día de hoy es dendrita. ¿Qué es la dendrita? Es una parte de la neurona. Imagínense que esta es la neurona. La dendrita es una parte de la ramificación de la neurona que recibe información de otras neuronas. Dendro significa árbol. Y dígame si no se parece a un árbol. Por ejemplo, los que estudian árboles se llaman dendrólogos. La ciencia que estudian a los árboles se llama la dendrología. Y claro, los árboles reciben la luz del sol. Las dendritas reciben la información de otras dendritas. ¿Cómo puedo utilizar este término en la vida diaria? Por ejemplo, digamos que un día cualquiera tú estás de buen ánimo y viene alguien mala onda y empieza a quejarse la vida, empieza a decir que todo está mal, que a él le va todo mal, que tiene mala suerte. En ese momento tú tienes que hacer el pare y decirle, compadrito, tú estás afectando a mis dendritas que están recibiendo información de mala onda, hermano. Información que no me llena de poder ni alegría. ¿Sabes qué? Yo te quiero mucho, pero tienes que ver un poco más la neurona reina y empezar a limpiar tu cerebro y con tu cerebro tu lengua. Seamos cuidadosos, buenas ondas y nos alejamos de esa persona. Esta fue la rara del día de hoy, dendritas. Hoy hemos hablado sobre el miedo. Y uno siempre ve al miedo como algo negativo. Claro, pues como quisiera no tener miedo a nada, lanzarme a todo, arriesgarme, porque los que no tienen miedo son los triunfadores. Sin embargo, hemos visto en el programa que el miedo nos ha permitido sobrevivir. Las especies que tienen cierto grado de miedo son precavidas, son cautelosas y no se ponen en un riesgo innecesario. ¿Y eso qué les permite? Les permite estar presentes con sus genes en las siguientes generaciones. Ahora, también hemos visto cómo en ciertas etapas de nuestra vida los miedos aumentan o disminuyen. En la etapa de la niñez y la adolescencia, los miedos casi están inexistentes en términos de atrevimiento. Un jovencito se atreve a hacer muchas más cosas y te dicen, oye, quiero que vayas a nadar al centro del mar, y uno se lanza al centro del mar. Quiero que vayas a escalar sin soga, uno se va. ¿Por qué? Porque sus niveles de testosterona están súper altas. En cambio, cuando van pasando los años y se vuelve uno más maduro, la testosterona disminuye y eso hace que uno sea mucho más cauteloso. Y tiene mucha lógica, porque claro, en la adolescencia, si uno se rompe un hueso, luego se recupera. Pero ¿qué pasa cuando uno está en la edad de los 40, 50 años? Una rotura de hueso hace que todo sea mucho más lento y podría llevarnos incluso hasta la muerte. Entonces, esos miedos son de una manera lógicos, pero hay otros miedos que no son tan lógicos. El miedo a subir a un avión ya no es tan lógico porque la estadística muestra que es muy extraño que un avión se caiga, o el miedo, por ejemplo, a hablar en público, o miedos incluso mucho más extraños como el miedo a entrar a un cuarto oscuro. Entonces, estos miedos no nos ayudan, o el miedo a emprender, por ejemplo. Entonces no son miedos que nos ayudan, nos frenan. ¿Cómo podemos hacer para vencer esos miedos? Hemos hablado en el programa, pero aparecen nuevamente los 3 tips del día de hoy. Pero antes, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en el correo laneuronareina@tvperú.gov.p, en Twitter @laneuronap, en Facebook La Neurona Oficial. Así que amigos, tenemos un montón de redes. Escríbanos por favor para estar haciendo sinapsis permanentemente. Y ahora sí, nos vamos a los 3 tips del día de hoy. Tip número 1, mis queridos amigos, no hablemos tanto. Si tenemos un miedo, no hablemos tanto del miedo. O sea, mientras más veces yo digo, yo tengo miedo a tal cosa, yo tengo miedo a tal cosa, yo tengo miedo a tal cosa, esa red dendrítica se va fortaleciendo en tu cerebro. Y eso va a hacer que para vencerlo necesitamos romper más conexiones neuronales. Hablemos menos de ese miedo y hablemos más bien de que nosotros estamos seguros de lo que hacemos, que nosotros no tenemos ese miedo, y eso nos va a permitir eliminar esta red dendrítica y construir una de fortaleza. Tip número 2. Mis queridos amigos, recuerden que el miedo es una estrategia para evitar las consecuencias. Es una estrategia para evitar las consecuencias. ¿Qué pasa si yo le digo al miedo, no te preocupes que yo voy a asumir las consecuencias? En ese momento, el miedo
pierde sentido. El miedo no tiene por qué existir más. Entonces, díganle a su miedo que no se preocupen, que ustedes asumen las consecuencias. Tip número 3. Amigos, tienen que aprender del grande, del atrevimiento para romper el miedo, de el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado estaba lleno de miedos, lleno de sustos, sin embargo, lo hacía. Entonces, hagámoslo también. No esperemos que se vaya el miedo para hacerlo. Y recuerdo un libro maravilloso de Susan Jeffers que decía: si tienes miedo, hazlo igual. Ese es el libro que les recomiendo ahora. Si tienes miedo, hazlo igual. Yo presté ese libro, nunca regresó el libro a mí, pero no importa, si el quien le prestó el libro está escuchando, ya pues creo que es momento de regresarme el libro. Mis queridos amigos, no se olviden de revisar nuestras redes sociales. Nos vemos pronto. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. Chau, 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 chau.